Hola, ¿qué tal amigos? Soy Ernesto Rosas de Ministerio 710 y en este episodio de Amor por la Verdad trataremos el tema que se llama El espíritu de Nimrod, un tema importantísimo en los últimos tiempos. Entonces te invito a que busques tu cuaderno, tu bolígrafo, tu Biblia y vamos a reflexionar en este interesante tema. ¡Comenzamos! Bien, pues el espíritu de Nimrod, ese es el tema que vamos a tratar en este episodio de Ministerio 710. Fíjense, todos los nombres tienen un significado y tiene una gran influencia en el comportamiento de la persona, tiene influencia en su personalidad. Y en el caso de Nimrod, que se menciona en Génesis 10, que fue nieto de Noé, su nombre significa rebelión. Y no pierdas de vista este significado, porque lo que es el espíritu de Nimrod es el espíritu que en los últimos tiempos, como dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, se va a desarrollar, que es la rebelión contra Dios. Es importante que todos sepamos el origen de las cosas, sobre todo en los tiempos de vacaciones de invierno. Se celebran fiestas que a veces no sabemos ni por dónde, por qué vienen esas fiestas, por qué se celebran. Y quiero decirte que Nimrod, que ahora sí que él se movió en lo que es ahora lo que conocemos como Babilonia, lo que es Irán, Irak, toda esa zona. Y su esposa se llamó Semiramis, tuvo un hijo. La información que hay acerca de esto dice que Semiramis era su madre y esposa y tuvieron un hijo que se llamó Tamuz. Esto en Ezequiel capítulo 8:14 nos muestra que las mujeres lloraban a Tamuz. Ahí en las orillas afuera del templo lloraban a Tamuz. Significa que adoraban a este personaje que venía o viene desde Babilonia. Ahora, la palabra rebelión, que es lo que significa el nombre de Nimrod, esta palabra significa que es la manifestación del rechazo a la autoridad. Entonces no olvidemos esto, que la rebelión es la manifestación del rechazo a la autoridad. La rebelión puede ser la desobediencia a las órdenes establecidas, o también puede, cuando hay rebelión, intenta destruir la autoridad establecida. Entonces, ya sea que desobedezca o intente destruir. La rebelión que nosotros vemos en estos tiempos es una rebelión que viene estando lo que es el espíritu anticristo, antimesías, antitorá, y se opone a todo lo que está relacionado con la perfecta voluntad de nuestro Padre Eterno. Recordemos que la voluntad perfecta de nuestro Padre Eterno se llama Torah. Así es como la Escritura lo muestra. Sobre todo ustedes pueden leer Salmo 19, el Salmo 119, en fin, el 19 del 7 al 11 y el 119 que habla que la voluntad es, la perfecta voluntad de nuestro Padre es su Torah. Y en eso opera el espíritu de maldad, que es la rebelión, lo que dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7 y Mateo 7:23, nos habla de esa palabra maldad, que en el griego es 458, que se conoce como anomia, y habla de violación a la Torá, transgresión, infringir la Torá, en fin. También es aquellos que escuchan pero que no obedecen la Torá. Entonces todo esto es la palabra maldad, anomia. Y ese espíritu que va en contra de la voluntad de nuestro Padre, que es la Torá, es el que está operando y ha operado desde Génesis. Entonces, si nosotros pudiéramos ver de una manera panorámica de Génesis a Apocalipsis, veremos que el espíritu
de antimesías, el espíritu que va en contra de Elohim, es el espíritu de Nimrod o ese espíritu de rebelión. ¿Ok? Nimrod significa rebelión. Entonces, si nosotros recordamos que la palabra Torah significa instrucción, enseñanza, en ese contexto hebreo significa mandamiento, precepto, estatuto, camino, verdad, vida, luz, lámpara, escritura o las escrituras, palabra de Elohim, voluntad del Padre. Todo eso representa lo que es la palabra Torah. Entonces, por eso cuando hablamos de la palabra maldad, que es infringir la Torah o estar en contra de la Torah, pues estamos hablando de la voluntad del Padre. Ahora, cuando los creyentes no están obedeciendo al Padre, a nuestro Padre eterno, y hacen lo que mejor les parece o se les viene en gana, eso se le llama rebelión. Y es el espíritu de Nimrod operando en esa persona, operando con una influencia maligna sobre su vida. ¿Sí? Cuando el Padre da una instrucción y dice, haz esto o no quiero que hagas esto, y la persona empieza a justificar, bueno, yo no lo voy a hacer por esto, o lo quiero hacer por esto, o no quiero hacerlo por esto, lo voy a hacer cuando yo quiera, simplemente está hablando de lo que es una rebelión. Ahora, en el libro o en la carta de Gálatas, capítulo 8, del versículo 8 al 11, estamos viendo algo interesante. Aquí estamos viendo que el Rab Shaul en su carta está explicando a personas y quiero ver, o más bien que veamos, que no tan solo en las sinagogas había hebreos, judíos, sino que también había gentiles. Ahora, dentro de eso había judíos que practicaban antes ciertas religiones de la zona, de la cultura. Entonces, cuando vinieron y creyeron en el Mesías, se trajeron todas esas fiestas. Por ejemplo, un ejemplo muy clásico en México, ¿no? Que tradicionalmente el mexicano adora a la Virgen de Guadalupe los días 12 de diciembre y celebran una fiesta, hacen mole, comida, se emborrachan, en fin. Entonces, ahora esa persona conoce del Señor, imagínate en aquellos tiempos, ¿no? Y conoce del Evangelio, cree que Yeshua es el Mesías, en fin, todo el mensaje, lo acepta, pero sigue celebrando el día 12 de diciembre, lo sigue celebrando, sigue festejando ese ídolo, esa fiesta. Y eso es lo que escribió Pablo en Gálatas 4, del 8 al 11, estaba diciendo, o sea, ¿cómo es que siguen todavía celebrando esas fiestas y siguen siendo esclavos de esas fiestas paganas? Lo mismo sucede en el cristianismo. Si ya conoces tú que Yeshua es el Mesías, si ya sabes que la Torah es la voluntad del Padre, entonces ¿por qué razón estás celebrando fiestas que son fiestas paganas, que son fiestas milenarias que nacieron en Babilonia y las metes a tu casa y traes ese espíritu a tu casa, influenciando a tu vida, a tu mujer, a tus hijos o a tu matrimonio, a tus hijos, en todos los que vivan en tu casa? Entonces, ¿por qué traes eso a tu casa? La adoración a Nimrod y a su esposa Semiramis es muy antiguo y eso comenzó hace miles de años, ¿sí? Y en cada cultura va cambiando de nombre, pero el espíritu es el mismo, es el espíritu de rebelión, es el espíritu de reencarnación. Y por ejemplo, en segunda de Tesalonicenses 2, del 3 al 4, nos está hablando que antes de que venga nuestro Mesías Yeshua, debe de levantarse o estar fuerte y levantarse lo que es la rebelión contra Yahweh. Y el hombre de maldad, que el hombre de maldad, recuerde que la palabra maldad es sin Torah, o que escucha y no obedece la Torah, o que está en contra de la Torah, eso es maldad. Entonces el espíritu de rebelión contra Yahweh y el hombre de maldad, pues el hombre de maldad, que es el antimesías, aún no ha surgido. Pero el espíritu de rebelión, que está en contra de lo que el Padre ha establecido, eso ya está operando desde hace tiempo y se ha acentuado más ahorita, ¿ok? Entonces estamos viendo que las escrituras se están acomodando y yo he platicado con personas, he platicado hasta con pastores, les digo, mira lo que es la Navidad, lo que significa esto, y me dice, ay, mira, tú ya te estás metiendo demasiado y que eso no es malo, que yo lo veo diferente, cosas por el estilo. Y yo lo que me doy cuenta y es de ser de una fe light, de una
de una obediencia light, de tener o más bien no hay un compromiso con las escrituras, porque la palabra es muy clara en Deuteronomio 12, Levítico 18 del 1 al 3, repito, Deuteronomio 12, Levítico 18 del 1 al 3, nos muestra perfectamente que nuestro Padre nos ordena que no celebremos las fiestas paganas, lo que las naciones acostumbran a hacer, a honrar sus ídolos. Pero lamentablemente en el cristianismo hacen caso omiso del mandamiento de nuestro Padre y celebran esas fiestas y lo meten a su casa y empiezan a justificar que no es malo. Tanto es así como el caso de hace no sé si fue 1 año o 2 años, que hay un cantante en México que se llama Jesús Adrián Romero, y él decía que el Halloween no es malo, o ha dicho, o sigue diciendo, que el Halloween no es malo, que él de niños lo celebraba y que con sus hijos lo celebran porque se disfrazan y todo eso, y dice que no es malo celebrar. Entonces, esa doctrina pues la mete en su iglesia y pues dice, pues no es malo si el pastor lo dice. Lamentablemente las personas, por no investigar, por no ver qué dice la voluntad del Padre, hacen lo que los demás dicen y hacen. Porque a veces me dicen, oye, pero pues Marcos Witt y Dante Gebel, y empiezan a mencionarme Maldonado, este señor que se dice que es un doctor, pero la verdad está muy lejos de esa palabra, Alducin, y dicen que poner el árbol de Navidad y celebrar la Navidad no es malo. Entonces a mí pues la verdad me deja mucho que ver lo que está pasando, pero ahora lo entiendo y lo comprendo porque la misma escritura lo dice. Lo dice, ¿por qué? Porque en los últimos tiempos se va a acentuar más la rebelión, y eso se llama rebelión. Deuteronomio 7, 25 al 26, nuestro Padre nos ordena que no metamos nada impuro, cosas paganas a nuestra casa, porque eso trae una contaminación espiritual. El árbol de Navidad, aunque se vea bonito, las luces, los adornos, simplemente es un ídolo de Babilonia. Este ídolo lo inventó Semiramis, que ahora se conoce como la diosa Istar. Ese espíritu es el que opera en todas las vírgenes, ¿sí? Todas las deidades femeninas es el que opera, que es Istar. Ahora, Semiramis inventó lo del árbol, no precisamente el árbol de Navidad, así como ese nombre, pero inventó lo del árbol para adornarlo, y porque su esposo ya había muerto, y pues se le honraba porque se había dicho que era Baal, que era el dios del sol, y este personaje llamado Nimrod nació el 25 de diciembre. Entonces, para poder festejar y poder celebrar su cumpleaños, cuando llegó después de un tiempo, del paso del tiempo, en el lugar donde lo habían enterrado, creció un árbol. Entonces, cuando vieron que creció un árbol en el sepulcro donde había muerto Nimrod, Semiramis, que era muy mística y pues se consideraba una diosa, ella dijo, Nimrod ha reencarnado en este árbol. Y a partir de ese momento ella empezó a hablar de la reencarnación. Quiero decirte que la doctrina de la reencarnación es babilónica. Y entonces empezó cada año que se celebraba su cumpleaños, el 25 de diciembre, venía con muchos regalos y adornos y adornaba el árbol y ponía regalos, lo que son dones, como se le conoce como dones, pero son regalos, y los ponía ahí en el árbol y adornaba, lo colgaba también en el árbol. Esa doctrina de que reencarnó en el árbol y que lo venían a honrar, se corrió en toda Babilonia, en todo lo que es en esa zona, en ese mundo, en el Medio Oriente, y se fue pasando de país en país porque decían, pues qué buena onda un árbol, hay que adornarlo, y los que adoraban a Nimrod pues lo hacían consciente, pero los que no, pues simplemente lo hacían porque se veía bonito, pero no sabían que el trasfondo de eso era meter a su casa lo que es la influencia espiritual de lo que es la rebelión y la reencarnación, ese espíritu, esa doctrina demoníaca. Entonces el origen del árbol navideño fue precisamente con la esposa, la madre esposa Nimrod, y que quiso festejar y quiso honrar la reencarnación de su hijo y esposo en ese árbol. Entonces, pues al correr del tiempo, pues ha pasado a muchos países
En Roma tan solo le colgaban máscaras de Baco porque pensaban que iban a recibir protección. Colgaban otras cosas, otros adornos, y así, y eso en Roma, por ejemplo, lo hacían para celebrar la Saturnalia. Entonces tenían ya el árbol, lo adornaban, ponían regalos, pero era para celebrar la Saturnalia. Saturno, que viene siendo la continuación de lo que es Nimrod. En cada país ha cambiado de nombre, y en lo que es Roma era Saturno. Saturno comía niños, y ustedes investigan en lo que es la Saturnalia. Sacrificaban niños, ponían a los músicos, había orgías, fiesta, comida, todo, y tenían a músicos que tenían que tocar sus flautas y tambores y todo de manera fuerte para que no se escucharan los gritos de los niños que estaban siendo sacrificados. Eso es la Saturnalia. Y Roma pues empezó a mezclar lo que es el árbol, los adornos, la Saturnalia, y pues lo que es el espíritu de rebelión que nació con Nimrod en Babilonia. En Jeremías 51:7 podemos ver que la copa del vino de Babilonia ha embriagado y enloquecido a muchas naciones. Y eso es lo que ha pasado con lo que respecta a la Navidad, porque esa copa del vino de la rebelión ha embriagado y enloquecido a muchos países, a muchas familias que lo celebran, ¿ok? En Nínive, que fue una ciudad importante para Nimrod, ¿sí? En Nínive pues había muchas esculturas que representaban a Nimrod como Dios, ¿ok? Nínive, que es la capital del reino asirio, se deriva de la palabra Nina, y aquí pongan atención, la palabra Nina, donde el nombre es de una diosa, y luego cambió en Istar, lo que ella fue la que dio el origen a lo que son los huevos de Pascua. Ahora, Semiramis, que es Rea, o sea, Rea es R-E-A-H, Rea, que significa la madre de los dioses. Entonces más tarde vemos que Nimrod llegó a ser como Baal, entonces que significa señor, amo, Cronos también, y los romanos le llamaban Saturno, como lo dije hace un momento. Entonces Semiramis, si el esposo es Baal, ella sería Baalti, que en latín significa me domina, y en el italiano es Madonna. Por eso en la Iglesia Católica Romana a María le decían la Madonna, confirmando que Patli, o la esposa de Baal, o Semiramis, que en este caso en Roma es la Virgen María, así la empezaron a venerar y le empezaron a llamar la Virgen. En los rezos de católicos dice que María es la Madre de Dios. Y precisamente es lo que Semiramis se autoproclamó y se llamó la Madre de los Dioses. Entonces aquí con esto vemos cómo originó todo lo que es el árbol de Navidad, precisamente para festejar a Nimrod su cumpleaños, para honrarlo, para honrar su rebelión y para promover lo que es la reencarnación. Posteriormente surgieron los pilares al sol, conocidos como obeliscos. En la enseñanza que se llama el poder del engaño, estuve hablando de eso. Entonces, esto simboliza el miembro viril de erecto, y pues es el dios de la fertilidad. Entonces podemos ver que el árbol de la Navidad es un pico que está apuntando hacia el sol, que es como el obelisco, o es un obelisco pero más sofisticado, más adornado, más estilizado, pero viene siendo un obelisco también el árbol. ¿Por qué? Porque está honrando al dios sol. El dios sol es Nimrod, el dios de la rebelión. Ahora, las esferas, lo hemos dicho, pues son los testículos de Baal que representan la fertilidad. Entonces, en conclusión, con respecto al árbol de Navidad, es el árbol de la rebelión de Nimrod, es el árbol de la reencarnación que está festejando, y precisamente lo hacen igualito que Semiramis, adorna el árbol y trae presentes o regalos. ¿Okay? Entonces Semiramis fue la idea de poner árboles, de adornarlos, posteriormente los pilares del sol, que Isaías 27:9 nos dice que Abba, Yahweh, nos prohíbe la adoración con estos pilares al sol, y dice que debemos destruirlos. No debe de quedar nada, como dice
Deuteronomio capítulo 7. Debemos desmenuzar todo. Entonces, pues, en conclusión, con respecto a esto, el obelisco y el árbol de Navidad son lo mismo, ¿ok? Están hablando de un pilar al sol, están hablando de adoración al sol. Los árboles de Navidad, por lo general, hasta arriba le ponen una estrella de 8 picos. Y ustedes pueden investigar en las enciclopedias que hay estrellas de 8 picos, que es el adorno principal del árbol de Navidad. Entonces deben de ver todo eso. Cuando las personas tienen su árbol de Navidad en casa, bien adornadito con sus esferas y la estrella de 8 picos en la punta, y que se ponen sus gorros rojos y todo eso, ese cuadro está representando y está diciendo el padre de familia: mi casa y yo serviremos a Nimrod, celebramos su reencarnación y su rebelión. Eso es lo que estás diciendo con el árbol de Navidad en tu casa. Ese es el mensaje que el padre está visualizando con lo que tú estás haciendo del árbol de Navidad en tu casa. Mi casa y yo serviremos a Nimrod, celebramos su reencarnación y su rebelión. Entonces, a veces la gente, por no fijarse, está celebrando precisamente todo esto. Ahora yo quiero terminar este episodio con una reflexión, y quiero que seas honesto con Dios principalmente. Como dice en 2 de Tesalonicenses 2:3, antes de que regrese Yeshua, nuestro Señor, nuestro Mesías, debe llegar la rebelión contra Yahweh. ¿Ok? Eso debe de pasar y está pasando. Yo te pregunto, ¿eres parte de esta profecía final que dice 2 de Tesalonicenses 2:3? ¿Tú eres parte de esta profecía con respecto a la rebelión? ¿Estás en rebelión en contra de Yahweh? Si tu respuesta es no, bueno, está bien. Si tu respuesta es no sé, pues vamos a descubrir entonces qué es lo que está pasando. ¿Tienes un árbol navideño en tu casa? Si tu respuesta es sí, entonces has metido un ídolo a tu casa, y está que este árbol o este ídolo representa la reencarnación de Nimrod, y estás honrando su rebelión, ¿sí? Esa rebelión que tuvo contra Yahweh. Lo estás honrando a Nimrod. Entonces, ¿qué quieres honrar? ¿A Nimrod o a Yahweh? ¿Ok? Si el Padre Eterno te está diciendo que no metas nada de idolatría a tu casa y que no celebres fiestas paganas, ¿obedecerías totalmente al Padre o pondrías excusas para no obedecer? ¿Qué dice Yahweh con respecto a esto? Levíticos 18, del 1 al 3, dice que no imites las costumbres de Egipto y Canaán. Todas las naciones representan a Egipto y Canaán. Todas las naciones fuera de Israel representan a Egipto y Canaán. ¿Estás obedeciendo sus mandamientos entonces? ¿Sí? De no imitar las costumbres de Egipto y Canaán. Deuteronomio 7, 25 al 26 dice: no metas esculturas de dioses a tu casa, no metas nada que sea abominable, porque son una trampa. O los destruyes o tú serás destruido. Entonces, si tú metes árbol a tu casa, entonces estás quebrantando el mandamiento del Padre. Estás rebelándote en contra de lo que el Padre está diciendo, porque Él dice no metas nada que sea un ídolo, y tú lo estás haciendo. Porque el árbol no tiene nada que ver con el nacimiento de Yeshua, porque Yeshua no nació el 25 de diciembre, nació Nimrod. Celebran a Saturno, que es el mismo, a Tamuz, que es el mismo, ¿sí? Yeshua nació en la fiesta de los tabernáculos, más o menos entre septiembre y octubre, entre la última y primera semana de octubre. Cada año va cambiando porque es el calendario bíblico, es diferente al calendario gregoriano. Segunda de Timoteo 4:1 dice que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir las doctrinas de los demonios. Esa doctrina de los demonios, ¿sabes cuál es? Es la rebelión contra nuestro Padre Santo. Es la rebelión de Nimrod, que se conoce como Navidad. La Navidad es una fiesta que celebra la rebelión contra Yahweh, ¿sí? Entonces, ¿cuál es tu mejor excusa para no obedecer a nuestro Padre Santo? El espíritu de Nimrod ha estado operando desde hace miles de años y ha cautivado a cristianos, a muchos cristianos, para que se rebelen contra de Yahweh y de su palabra. Tú eres uno de ellos. Fíjate que yo, gracias a mi padre,
Había algo en mi corazón desde antes, desde niño, desde joven. No me gustó andar adornando y meter árbol a la casa. ¿Se ve bonito? Sí, se ve bonito. Pero no me gustaba, no era de que, ay, sí, vamos a ponerlo, y me emocionaba. No, 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 la verdad no me llamó la atención. Entonces, gracias a mi padre que había eso en el fondo de mi corazón que no me llamaba la atención, menos ahora que conozco la verdad. Termino diciendo esto: ¿cuál es tu mejor excusa para no obedecer al Padre Santo? ¿Cuál es tu mejor excusa para decirle a nuestro Padre que está mal Él, que esta tradición no es mala? Si Él dice que es idolatría, si Él dice que es doctrina de demonios, y tú dices lo contrario, simplemente tú eres parte del espíritu de rebelión de los últimos tiempos. Arrepiéntete y saca eso de tu casa, destruye todo lo que tenga que ver con rebelión y reencarnación de Nimrod, y mejor honra al Padre, porque nuestro Padre honra al que le honra. Y si tú no haces esto, simplemente estás quebrantando su Torá. Tarde o temprano pagarás las consecuencias. Bueno, pues que Abba te dé sabiduría y nos vemos pronto, si Abba lo permite, en otro episodio más de Amor por la Verdad, que en este tema de hoy fue el espíritu de Nimrod. Es un tema, yo le llamaría un tema pierde amigos, pero no importa, yo prefiero obedecer a mi Padre, proclamar la Torá a las naciones y no agradar a las personas. Soy Ernesto Rosas y te mando un fuerte abrazo y te recomiendo que mejor sigamos obedeciendo los mandamientos de nuestro Padre y seamos fieles al testimonio de Yeshua, nuestro Mesías. Shalom.